Hola, en esta ocasión vamos a trabajar un tema muy conocido, con el nombre de recorridos eulerianos. ¿De qué se trata este tema, no? ¿En qué consiste? ¿Cómo se resuelve? ¿Qué conocimientos previos debo tener, no? Todos esos detalles los vamos a ir explicando en lo sucesivo, ¿no? Para empezar, el capítulo se llama recorridos eulerianos. En primer lugar, ¿qué es un recorrido de Euler, no? Especialmente nosotros vamos a trabajar el diseño de figuras. Vamos a hacer dibujos y vamos a verificar si una figura se puede hacer de un solo trazo. Cuando una figura se puede hacer de un solo trazo, se dice que admite un recorrido euleriano. Hacerle de un solo trazo significa de que voy a hacer el dibujo sin levantar el lápiz del papel y sin pasar dos veces por una línea que ya está hecha, ¿no? En ese caso, cuando yo puedo hacer este tipo de dibujos, estaría hablando que la figura admite un recorrido euleriano, ¿no? A ver, entonces, conocimientos previos. Primero, antes de trabajar los ejercicios, vamos a ver la parte teórica, ¿no? Acá vamos a ver que Euler nos ha dejado tres postulados para que nosotros podamos verificar si una figura se puede hacer en un solo trazo. Primero, lo que tenemos que conocer es qué es un punto o vértice, porque aquí te van a explicar y te van a dar de datos o inspeccionar si tiene una cantidad de vértices pares la figura o si tiene una cantidad de vértices impares, ¿no? Por ejemplo, un punto o vértice par es aquel punto donde concurren un número par de líneas y el punto será impar, punto o vértice, cuando en ese punto concurran un número impar de líneas o curvas, ¿no? Acá hemos colocado un ejemplo. Acá hay un punto y en este punto están concurriendo cuatro líneas, ¿no? 1, 2, 3, 4 líneas o curvas, ¿no? Entonces, como a este punto están concurriendo una cantidad par de líneas, porque 4 es par, hacen que el punto adopte esa paridad, ¿no? El punto será par. Significa que si a este punto solo llegaran dos líneas, el punto también va a seguir siendo par. Lo mismo ocurrirá si llegan 6 líneas, si llegan 8, si llegan 10, porque todos esos números son pares. Y será impar si ocurre lo contrario, ¿no? Por ejemplo, a este punto le están llegando 3 líneas. Y como le están llegando 3 líneas, significa que 3 es impar, por lo tanto el punto adopta esa paridad, ¿no? Ese punto debe ser un punto impar. Y si llegan 5 líneas, será impar. Y si solo llega una línea, también debe ser impar, ¿no? O sea, eso es lo mínimo que deberíamos conocer, ¿no? Para poder inspeccionar una figura. Ahora, Euler nos ha dejado unos postulados. Primer postulado: toda figura admite un recorrido, ¿no? Un recorrido de Euler o un recorrido euleriano, ¿sí? R.E, recorrido euleriano. Es decir, toda figura se puede dibujar de un solo trazo, ¿sí? Si la figura posee todos sus puntos pares. Si la figura tiene todos sus puntos pares, se podrá realizar de un solo trazo, ¿no? Segundo postulado: toda figura se puede hacer de un solo trazo, o sea, admite un recorrido euleriano. Si la figura tiene dos puntos impares. Si la figura tiene dos puntos impares, podremos hacer la figura de un solo trazo, ¿no? Ahora, todo esto que vemos acá lo vamos a explicar con un ejemplo adicional, ¿no? Dice también, tercer postulado: una figura que tenga más de dos puntos impares no admite un recorrido euleriano. Significa que si tu figura tiene más de dos puntos impares, no la vas a poder hacer de un solo trazo, ¿sí? Entonces, vamos a reforzar esto con algunos ejemplos, ¿no? Acá tengo un ejemplo donde vamos a trabajar los postulados que hemos mencionado. Aquí hay una figura que ha sido hecha. Y lo que quiero yo saber es si esa figura se puede dibujar de un solo trazo. Para saber si la figura se puede hacer de un solo trazo, habíamos hablado que hay unos postulados que me van a permitir verificarla, ¿no? Notamos que este punto que está aquí, de color amarillo, a este punto le llegan dos líneas. Significa que este punto es un punto par. A este punto le llegan 4 líneas. Significa que ese punto también es par, ¿no? Llegan 4, ¿no? Y si nos ponemos a inspeccionar punto por punto, vamos a notar que todos los puntos son pares. Significa que estamos cumpliendo con el primer postulado. Una figura se puede dibujar un solo trazo, o sea, admite un recorrido euleriano, si todos sus puntos son pares. Significa que esa figura sí lo voy a poder dibujar en un solo trazo. No nos vamos a ver en la necesidad de estar dibujándola, ¿no? Porque justo en eso consiste. Pero sin embargo, nosotros lo que podemos hacer es
dar una indicación, ¿no? Cuando yo quiera hacer este dibujo, o sea, cuando usted quiere dibujarlo, va a cumplirse lo siguiente, ¿no? Vamos a notar que yo quiero hacer la figura y voy a iniciar en este punto, ¿no? Podrías empezar en cualquier punto, yo quiero empezar allá. Si yo quiero empezar en este punto, va a ocurrir lo siguiente. Vamos a hacerlo visualmente nomás, ¿ya? Empiezo a hacer el dibujo. Hacemos el dibujo. Hacemos el recorrido. Y vamos a notar que cuando yo finalice de hacer el dibujo, voy a finalizar en el punto donde yo he iniciado. ¿Sí? Significa de que en mi punto inicial va a ser el mismo que mi punto final. Así lo puedo anotar así, ¿no? Significa que si yo empiezo a hacer la figura en este punto, ahí mismo voy a finalizar. ¿Y qué va a ocurrir? Significa que si yo empezara en este punto, también voy a finalizar en ese mismo punto. Eso es lo que se cumple en una figura cuando todos sus puntos son pares. Yo inicio en un punto par y voy a finalizar el dibujo en el mismo punto par. ¿Sí? Listo. Ahora, ¿qué pasa cuando una figura tiene más de dos puntos impares? La habíamos mencionado, ¿no? La figura no se va a poder hacer un solo trazo, no admite un recorrido euleriano. Pero sin embargo, para poder dibujarla totalmente, vamos a tener que repetir algunos tramos. Algunas líneas que ya estaban dibujadas, vamos a tener que volver a pasar por ahí, ¿no? Entonces, para nosotros averiguar cuántos tramos como mínimo vamos a tener que repetir, vamos a tener que hacer uso de una formulita, ¿no? Donde la letra I nos va a indicar que, ¿no? O representa el número de puntos impares que va a tener el dibujo, ¿no? La letra R mayúscula indicará cuántos tramos vamos a repetir de la figura, ¿no? Para que pueda terminar de dibujarse, ¿no? Entonces, por lo tanto, la cantidad de líneas repetidas que debo realizar en mi dibujo debería ser puntos impares menos 2 sobre 2. ¿Sí? Entonces, para poder hacer los ejemplos, vamos a continuar con unos ejemplos aplicativos en lo que concierne el postulado 2 y el postulado 3, ¿no?